les bendiga, y hermanos, amigos que se conectan en esta noche, en esta poderosa vigilia. Sean bienvenidos. Qué bueno conectar ahora en este culto donde nos reunimos de manera virtual, donde tenemos el nombre de Dios, donde vamos a aprender, donde vamos a que Dios nos hable, nos dice, Dios entregue lo que tiene para nosotros en esta poderosa noche. Que te levantes un momento, levantes tus manos, adores a Dios allí por los mundos para sacudirnos, porque a esta hora el cuerpo comienza a batallar, comienza a perder, pero estamos aquí los, ¿verdad? Aquí porque Dios, porque tenemos todo apartado para Él. Queremos escuchar su Dios de los tiempos. Qué bueno es hacer un alto en esta semana, ¿verdad? Entregarle este espacio para que nos hable, nos retribuya, llene nuestras almas. Su presencia es la idea principal de la Biblia. Dice que llenura espiritual para que Dios nos dé herramientas para seguir hacia adelante. Las tentaciones vengan, es una herramienta que tenemos, nos ayuda a llenar su presencia para la tentación de su palabra esté en la mesa. Si usted está frío, hay que ir a YouTube y esto es la gran palabra de Dios que acompaña el Señor, que es mi honor estar que es primero que hoy hay que hacer en cada una de las vidas, principalmente en la vida. Así que te invito a que tomes tu Biblia, acompañes a la carta que el apóstol Pablo escribe a Romanos, capítulo 12, en el versículo 2. Y te la cito, Romanos, capítulo 2, y vamos a leer esta palabra con la bendición del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice de esta manera: no conforméis formamos de la renovación de vuestro entendimiento, para que sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ya, acompáñenme juntos a orar a Dios. Padre, en los cielos te adoramos, te exaltamos, porque tú estás en nosotros. Queremos pedirte, Dios, ayudas, llenes en esta Biblia, que nos redactes, pero que nos levantes, Señor, a avanzar. Ayúdanos a seguir tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a caminar conforme a tu palabra y conforme a lo que tú has escrito para nosotros. Tú eres el verdadero Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el Alfa, la Omega, tú eres el principio, pero también eres el fin. A ti damos gloria, honor, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados, hoy, para la gloria de Dios, vamos a estar compartiendo una palabra que he titulado, con la ayuda del Señor, contracorriente. Vamos a estar disertando este versículo que acabamos de leer de Romanos capítulo 12, verso 2, titulado Contracorriente. El versículo comienza con un no rotundo, diciendo: no os conforméis a este siglo. Pablo da a entender que el creyente debe considerar y tener internalizado en su corazón que el sistema de este mundo actual es malo, es perverso y es corrompido. Quiero repetirlo. Pablo da a entender al creyente que debemos internalizar que el sistema de este mundo es malo, es perverso, es corrompido. Hoy en día vivimos tiempos peligrosos. La Biblia dice que cuidando bien los tiempos, porque los días son malos. Mirando bien,
cómo caminamos, cómo andamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo estamos. Porque los días son malos. Vivimos tiempos difíciles. Hoy en día no podemos expresarnos de manera libres porque podemos ser señalados, podemos ser tildados, podemos ser enjuiciados en alguno de los casos. Vivimos en una generación de contradicciones que se dicen defender los derechos de los demás, pero aún esos que dicen que defienden los derechos de los demás son los primeros que atacan y vulneran los derechos de aquellos que queremos hacer las cosas bien, aquellos que defendemos la familia, aquellos que defendemos la fe. Hoy se ha levantado una generación que ataca a todo lo que defiende la moral y los principios que Dios ha estipulado en la tierra. Hoy en día hay una generación que ataca el principio básico de la familia, que no está en acuerdo en lo que Dios ha estipulado, papá, mamá, hijos, hombre y mujer. Hoy en día vivimos una de las peores etapas en el cristianismo y en el evangelio, porque hay un movimiento, un espíritu que ha cegado las vidas, que ha cegado los corazones, que ha hecho que la palabra de Dios sea transgiversada y sea muchas veces dada en confusión. Hoy en día vivimos tiempos donde predicar a alguien, aunque sea una tarea del Espíritu de Dios, aunque no sea una tarea de nosotros, convertir a la persona, se ha hecho una tarea difícil para nosotros los cristianos. Y digo difícil porque aunque llevemos la palabra, porque aunque prediquemos el Evangelio, porque aunque hablemos de Jesús, se ha levantado un espíritu, bendito sea el Señor, que tiene cauterizada la mente de esta generación. Usted puede ver en redes sociales cómo nos atacan a nosotros, los que llevamos la palabra, cómo aquellos que defendemos la vida somos vistos como anticuados, como figuras de un museo, como muchas veces que llevamos violencia por simplemente defender la vida y los principios morales que Dios nos ha dejado en su palabra. Vivimos en un mundo que tiene un sistema malo y perverso y se ha cumplido correctamente la palabra que dice que llamarían a lo malo bueno y a las cosas buenas le llamarían malas. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo de caos, en un mundo donde se levantan los hijos contra los padres contra los hijos, las esposas contra los esposos. Vivimos en un mundo de caos. Pero en medio de ese mundo de caos se levanta Pablo con una palabra, con un refrigerio que hoy en día sirve y cabe y encaja perfectamente. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra no os conforméis. Quiero reducirla en qué significa conformarse o qué significa no os conforméis. Y quiero leer tácitamente que el no os conforméis no os conforméis se resume a conformismo. Una persona que se conforma. Y una persona que se conforma es una persona que practica, es una práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. Quiero repetirlo, conforméis o conformismo o conformarse es una práctica de alguien que fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. Pablo dice, no podemos conformarnos a este siglo. No podemos seguir las corrientes de este mundo, porque el sistema de este mundo está dañado, está corrompido. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 40. Mira cómo dice. Hechos capítulo 2, versículo 40 dice de esta manera. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos
de esta perversa generación. Ya el apóstol aquí evoluciona el término malo, corrompido, a una generación perversa. Vivimos en una generación depravada, perversa, animal, bestial. Vivimos en una generación que no perdona nada, así que, y por el contrario, cuando cometemos alguna falta, algún error, nos destruyen a tal manera que es inaudito. Poco a poco, esa amabilidad, esa bondad, esa solidaridad que nos caracteriza a nosotros los humanos se ha ido perdiendo, porque este siglo, este mundo, se le ha venido una corriente de inmoralidad, una corriente de perversidad, una corriente de maldad tan fuerte que ha venido como un tsunami arrasando con todo lo que significa Dios y con toda la moral de Dios. Y nosotros los cristianos, los que llevamos la palabra de Dios, los que se supone que somos el amor de Dios reencarnado en nosotros, somos los representantes de Dios en la tierra. Dice que somos embajadores de Dios. Nosotros somos ese recurso moral que Dios estipula y instituye aquí en la tierra. Por eso Pablo, con mucha preocupación, dice, no os conforméis a este siglo, porque ustedes son esa entidad, ustedes son ese cuerpo visible, esos embajadores que envía Dios a la tierra para preservar los principios morales y lo que está correcto según los designios del Creador. Porque esta generación es perversa. Hechos 2:40 lo dice. Sed salvos de esta perversa generación. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 1, verso 4. Gálatas capítulo 1, verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros pecadores para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora el apóstol llama a este siglo como un siglo malo. Y no podemos conformarnos, no podemos tener esta práctica de facilistas que nos adaptamos a este siglo. Nosotros no tenemos que adaptarnos a este siglo, tenemos que adaptarnos a los designios y a la voluntad de Dios. Dice Romanos que en el capítulo 12, versículo 2, que no podemos seguir o dejarnos llevar por la corriente de este siglo, porque este siglo es como si fuera un mar con los fuertes oleajes, como si fuera un tsunami que va arrasando con todo lo que está a su paso. Nosotros tenemos que nadar contra corriente, aunque esto canse, aunque esto duela, aunque sea imposible. La palabra dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿O es que acaso hay algo imposible para Dios? Nosotros tenemos que navegar contra corriente, no importa la tempestad, no importa la turbulencia, no importa el viento, tenemos que navegar contra esta corriente maligna, pero sí navegar en las aguas que dice Salmos, que en delicadas aguas nos hará descansar. Y se confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. El llamado de Dios es a vivir en este tiempo, en este siglo, concentrados y enfocados en el propósito con que nos ha llamado el Señor. Este mundo usa todos sus tentáculos, todas sus maniobras para manejar los hilos de la sociedad. Y trata profundamente con violencia y con fuerza de meter en la iglesia y meter en lo que Dios ha estipulado, como el matrimonio, como las relaciones entre padres e hijos, como la familia, como la ética moral. Intenta este siglo
dominar y meter sus tentáculos para desarmar, porque ese es el propósito, bendito sea el Señor, de, de, del enemigo, de aquel que domina lamentablemente los hilos de este siglo. Sabemos que Dios toma el control de todo, pero la Biblia dice que hay alguien que tiene autoridad sobre aquellos que se la permiten dar, aquellos que le abren la puerta. Dice la Biblia, bendito sea el Señor, y no deis lugar al diablo. O sea que aquel que le da lugar, él puede entrar. Y la Biblia dice que estás firmes y velad. Ahora, este mundo, como decíamos, usa sus tentáculos para manejar los hilos de la sociedad. Pero nosotros somos aquellos que ha llamado el Señor para no dejarnos dominar por estos hilos y por el contrario, ser esa barrera que no deje, bendito sea el Señor, entrar estos hilos a la sociedad. La Biblia dice en Daniel que cuando a Daniel se le ofreció la comida del rey, dice que él no se conformó con esa comida. Él pidió que trajeran otro tipo de comida porque él sabía que esta comida que le estaban ofreciendo, este gran banquete, quizás habían grandes proteínas, había cerdo, pollo, había pescado, quizás había toda clase de licor, vino, de bebidas, de un banquete. Píntese usted un banquete esplendoroso. Y dice la Biblia que Daniel no comió de la comida del rey. O sea que como cristianos, como embajadores de la verdad, podemos decir no a las corrientes de este siglo. Está en nosotros, no hay excusa para decirle al Señor que no podemos, porque Daniel le dijo no a la comida del rey. Y esto podría haber traído problemas para Daniel. Quizás esto pudo haberle traído problemas, conflictos, hasta la misma condena. Pero Daniel se mantuvo firme. Y dice la Biblia que al pasar del tiempo, al pasar de los días, el rostro de Daniel era mejor de aquellos que habían comido carne y la comida de este rey contaminada. Este siglo, bendito sea el Señor, representa toda la influencia que el enemigo ejerce sobre el mundo. Quiero que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice de esta manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiero leerlo nuevamente. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos de Dios hay aquí en esta vigilia? Digan amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero leerlo nuevamente. En los cuales, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que hablábamos hace unos segundos. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Es el enemigo. Dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen en Dios. Por eso usted ve que algunas personas, usted les predica, ven la gloria de Dios, ven los milagros, Dios haciendo obras hasta en ellos mismos. Y no pueden ver y no pueden aceptar porque digamos, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Ha puesto en ellos una ceguera profundamente espiritual, que no pueden ver más allá de lo que sus ojos naturales le permiten ver. Y Dios quiere romper esa ceguera, Dios quiere romper con eso que está cegando el entendimiento. Por eso nosotros no podemos dejar de llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque la tarea es ardua, hermano, hermana.
Esta tarea no tiene fin. Esta tarea no te da vacaciones, porque el conformarse nos hace que este mundo nos arrastre. Por eso el título, Contracorriente, porque si tú te quedas quieto, porque si tú dejas de ir contra esta corriente tiene gran fuerza que puede arrastrarte. Esta corriente de este siglo tiene demasiada fuerza y el único que puede darte la fuerza para ir en contra de ella es Jesús. Y el día que dejes de ir en contra de esta corriente, te vas a cansar, te vas a debilitar y esta corriente te va a llevar. Hay un adagio, una frase muy popular, un dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No podemos dormirnos porque nos lleva la corriente. Hay que ir en contra de ella. Y aunque es imposible humanamente, para Dios no hay nada imposible. Por eso Corintios dice que nosotros tenemos que llevarle el mensaje para que le resplandezca la luz del Evangelio, que es la imagen de Cristo. Aunque veamos que es difícil ir en contra de la corriente, ir en contra de este siglo, de lo que domina este siglo, con la ayuda y de la luz de Jesús, podemos iluminar a aquellos que tienen entenebrecido y cegado el entendimiento hacia Dios. Digamos, otra razón diciendo en Romanos capítulo 12, verso 2, y es por medio de la acción del entendimiento. Queridos hermanos, amigos, que ha trazado nosotros luz para una en medio de la corriente. Sí. Creo que te sitúes en la Juan 2, versículo 15. Lo que la palabra de Dios. Amén con eso. Cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Que todo se la carne, la gloria no puede. Si el mundo va y se pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos compara la Biblia con un palmero que estamos junto a corrientes de agua. Estamos firmes en el profundo. Imagínate el mundo que arrasa contra un pueblo que que grande y profundo que te sostiene aunque es una pase por ti. Hay situaciones, hay momentos de angustia, ha pasado, momentos de desolación que ha venido a mi vida. Hay momentos fuertes que han venido hijo, que ha venido hija, que ha venido y quieres que venga todo esto. El cliente es lo para ti. No formarte raíces profundas. Venga estas olas de golpeen y valía tu barco. Este es tan firme, Señor, que nada puede tumbar. Nada te puede esa que es esa raíz de ese árbol que nada ni nadie te ha hecho a este siglo. Estamos viendo el mundo
falso y las cosas que en él hay también. Y resume esta carta del apóstol Juan, que el mundo y sus deseos pasan. O sea, los deseos son sentimientos efímeros. Tú puedes desear hoy una cosa, pero mañana ya no tienes este deseo. Hoy yo deseo comerme un pescado, pero mañana deseo comerme una carne. Hoy deseo comerme un helado, mañana deseo comerme una galleta. Los deseos son sentimientos efímeros, fugaces. Y nosotros, los que amamos al Señor, no somos fugaces. No somos efímeros. Somos firmes en el Señor. Por eso dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que Dios no es que nos prohíba, porque hemos visto durante mucho tiempo que es que Dios es un Dios de prohibiciones. Y aunque se escuche de manera tajante o fuerte y tenga esto verdad, más allá de decir esa frase y no explicar lo que en realidad a profundidad Dios quiere para nosotros, es un bienestar. Dios no es que nos prohíba ciertas cosas porque la Biblia dice, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. O sea que Dios no te prohíbe nada, lo que te dice es, te advierte de las consecuencias de ciertas acciones tomadas por ti. Lo que Dios, lo que Dios nos quiere es evitar problemas, es evitar dolores de cabeza, es evitar amarguras, es evitar dolor, es evitarnos cierto tipo de cosas. Por eso Dios nos insta a no conformarnos y a evitar cierto tipo de comportamientos y deseos que este mundo trae consigo. Dios nos dice, no tomes, porque cuando tomas pierdes el conocimiento. Da un ejemplo con un rey llamado Lemuel. O Lemuel, no es lícito de los reyes tomar, porque resume que cuando tomas pierdes el control, pierdes tu veracidad, pierdes todos tus principios y tus valores. Deseos, algo efímero, algo que va y se desaparece. Dios quiere que permanezcamos en su voluntad, porque si permanecemos en su voluntad, dice, el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ahora, otro deseo de Dios es que nos apropiemos de nuestra identidad día tras día, siendo transformados según el deseo de Dios. Dios quiere que nos apropiemos de nuestra identidad día tras día para ser transformados según el deseo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Biblia dice que el justo es comparado como la luz de la aurora. La luz de la aurora tiene la característica que va aumentando su potencia lumínica. Eso quiere decir que con mayor tiempo que esté de permanencia, mayor va a ser la fuente de luz. Y la Biblia nos compara a los justos, aquel que hace justicia, aquel que cree en Dios se hace justo porque Dios lo justifica. El único justo es Dios. Y porque le creemos, nosotros también somos justos, no se justifica. Dice, la luz el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfectamente como Dios. Y esa analogía quiere decir que la transformación que debe haber en nosotros es día tras día. Dice, conforme a la estatura del varón perfecto, hay una medida que Dios nos ha dado, la cual tenemos que encajar. No es más grande, no es más angosto, no es más alto, no es más bajo. Hay una medida especial, hay un estándar el cual nosotros tenemos que tallar. Y esa es la medida del varón perfecto en Cristo, que es Cristo Jesús.
Esa es la medida. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esa es la medida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado a nosotros aquí en esta tierra. La medida de fe, la medida del varón perfecto. Seguir sus pesadas, actuar como él actuó, hablar como él habló, andar como él anduvo. Otro personaje que nos explica perfectamente de la transformación de nuestro entendimiento es David. El rey David rogaba a Dios por una transformación, ya que él sabía que por sus actos a veces podía perder el enfoque. Su pecado quizás fue un momento, su pecado quizás lo hizo recapacitar mucho en todo lo que podía perder por dejarse llevar por la corriente de este siglo. Por eso en Salmo capítulo 51, versículo 10, el rey David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. El rey David exclamó estas palabras. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea que este corazón se había ensuciado en un periodo del camino. Este corazón se había manchado en un momento determinado. En un momento determinado el corazón a David se le manchó. Ese pastor, ese rey que tenía el corazón conforme a Dios, en un momento de la historia este corazón se manchó, este corazón se ensució. Y él reconoce sus suciedades, reconoce su impureza y dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Porque él sabía que este mundo, este siglo, tiene corazón malvado, un corazón perverso, un corazón que no va conforme a Dios. Pero nosotros lo que dejamos que Dios transforme nuestra vida de día en día, tenemos que pedirle a Dios todos los días que transforme y limpie nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos ser transformados y cómo podemos ser renovados de día en día? Como dice Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que esta respuesta todos la sabemos. La Biblia dice en Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es tiempo de guardar la palabra de Dios en las tablas de nuestros corazones y ponerlas por obra. Hoy en día, me duele decirlo, ya el cristiano ni por ropa se distingue. Hay un grupo de personas y usted ya no puede distinguir quién es el cristiano y quién es el ente moral allí. Nos hemos vuelto altaneros, nos hemos vuelto groseros, nos hemos vuelto envidiosos, nos hemos vuelto disenciosos, todo nos fastidia, todo nos molesta, todo lo criticamos, todo lo envidiamos, todo está mal para nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no está bien. Y podemos seguir, nos hemos vuelto egoístas, malos, perversos. Y esto es porque estamos entrando a navegar en estas corrientes que no debemos navegar. Nos estamos dejando llevar por las corrientes de este siglo. El cristiano se le ha olvidado que el amor del Padre está en él. Somos ese ente que Dios ha escogido en la tierra para mostrar su amor. Se nos olvida eso muchas veces. Se nos olvida eso y hoy en día priman más nuestros sentimientos, priman más lo que yo siento, lo que yo quiero, que lo que quiere Dios. Hoy la palabra abnegación en el Evangelio se ha borrado. Hoy ya no vemos estos cristianos que le dijeron un día al Señor, Señor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que todo aquel que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya parece como que este versículo se ha borrado de la Biblia. Y ya vemos cristianos que priman más su ego, que priman más lo que ellos piensan, es que yo creo, es que yo considero, es que tu opinión no me parece, tu opinión no vale, lo estás haciendo mal, eres lo peor. ¿Qué nos está pasando?
Es momento de despertar. Es momento de analizar las sendas por las cuales estamos caminando. Esto no se trata de ropa, esto no se trata de doctrina humana, esto se trata de Dios. Se trata de que tenemos que ser la diferencia en medio de este mundo. No podemos ser los mismos de afuera, adentro y en todas partes. Tenemos que ser éticamente correctos en todo lugar. No parecernos a lo que está afuera. No parecernos a lo contrario de lo que la Biblia dice, porque esto no se trata de lo que yo estoy diciendo, ni de lo que los hombres digan, se trata de lo que la Biblia dice. Y lo que dice la Biblia es lo que Dios ha emitido para la raza humana, para el mundo. Se nos ha olvidado lo que somos y hemos descansado y la corriente nos ha llevado. Tenemos que despertarnos y ver qué somos en realidad. Dios por eso quiere que la identidad esté impregnada en nosotros de una manera tajante. No podemos conformarnos a... Y esta frase no solamente abarca, bueno, yo no bailo, yo no tomo, yo no canto, yo sigo la palabra, predico. Esto no solamente va en esto. No, yo me he visto diferente, yo no me pongo esto. No solamente va en esto. Va en cómo tú actúas, en qué cosas estás diciendo. ¿Estás hablando mal de tu hermano? ¿Lo estás destruyendo cuando comete un error? ¿O eres de lo que restaura? Porque si tú vas y lo destruyes, te está llevando este siglo. Si eres tú que los que siente envidia cuando el hermano se compra un auto, te está llevando la corriente de este siglo. Si eres de lo que va y ataca a los líderes o ataca al hermano que está empezando porque cometió un error, te está llevando la corriente de este siglo. Si eres de lo que está esperando que alguien cometa un error para salir y comenzar a atacarlo y destruirlo, te está llevando la corriente de este siglo. Porque la corriente de este siglo lo que dice es al caído caerle. Al que comete un error no se lo perdones. Ten envidia en tu corazón. Ten amargura en tu corazón. Ten ego en tu corazón. Eso es lo que este siglo nos vende. El yo, el pensar solo en mí, en lo que yo digo es lo que importa. Y no importa si te destruyo, tu opinión no vale, la que importa es la mía. Esto es lo que también viene en el paquete de conformarse a la corriente de este siglo. Y tenemos que hacer un pare, porque estamos destruyendo a muchas almas. Y Dios también dice en su palabra que hay de aquel que sea tropiezo para alguno de mis pequeños. Se nos olvida lo que somos muchas veces. Sí, es verdad que cuando alguien comete un error hay que llamarle atención, hay que ayudarlo, hay que juzgar. ¿Para qué es la exhortación? Para decir que yo soy más espiritual que tú, oro y te puedo destruir. La exhortación no es para eso. La exhortación, Hebreos dice que al presente ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible en los que en ellas ha sido ejercitada. Quiere decir que al principio la disciplina no es fácil, dicen, no parece motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Quiere decir que hay un fin por el cual tú exhortas, tú atacas o tú juzgas. Hay un fin. Y ese fin se nos ha olvidado porque está primando más lo que yo pienso y lo que yo creo. Por eso es que Dios dice, crea en mí, oh Dios. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Porque la transformación no solamente es transformarnos por medio del entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tú crees, querido hermano, amigo, que Dios quiere transformarte? ¿Para qué? Para que sencillamente tú te jactes de que oras, de que ayunas, de que eres espiritual, que prácticamente ya estás levitando en las nubes. Para eso no es lo que Dios quiere transformarte. Dios quiere transformarte para que todos los días te parezcan más a su Hijo Jesús. Aquel que entregó su vida en la cruz, aquel que se negó
aquel que se despojó de sí mismo, no importando su condición de Dios, y no aferrándose a su trono, sino que descendió hacia la tierra y murió en una muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que Dios quiere, de eso se trata la transformación. No conformarnos a este siglo para parecernos día a día a Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Dios nos invita a ser inconformes en las corrientes de este mundo, pero nos invita a conformarnos en la cultura del reino y en la imagen de Él. Me encanta esta frase, magnífica. Dios nos invita, me gozaba cuando la escribía, Dios nos invita a ser inconformes con las corrientes de este mundo, pero sí conforme a la cultura del reino y a la imagen de Él. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de Él, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación de nuestro entendimiento nos habla de la voluntad de Dios manifestada en nuestras vidas a través del libre albedrío. Dios, como le decíamos, no nos obliga, no nos pone un lazo, no nos pone un yugo, tienes que adorarme, tienes que exaltar. No, Dios nos da la libertad. Está en nosotros qué decidimos hacer. Porque Él nos ha dado libre pensamiento, libre decisión. Depende de nosotros qué cosas decidimos hacer. Porque la Biblia dice, todo te es lícito, pero más no todo te conviene. Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, uno de mis versículos favoritos, y es: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo lo que quiere decir es que un día pertenecíamos a un reino, estábamos en un estado de tinieblas, en un estado de oscuridad, en un estado, bendito sea el Señor, diferente al cual nos encontramos hoy. Dice la Biblia que Dios nos rescata, Dios nos llama, Dios nos transiciona de un lugar a otro, de un estado a otro. Dios nos transforma conforme al entendimiento y conforme a su imagen. Un día pertenecíamos a un reino y hoy pertenecemos al reino de los cielos. Y dice que nos ha dado el título de linaje escogido, real sacerdocio. Dice, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios nos adquiere. Dios pagó un precio por nosotros y ese precio es la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios ha adquirido a su pueblo, o sea, Dios nos ha comprado a precio de sangre. Costamos la sangre de Jesús. Eso es lo que costamos nosotros. Y debemos de valorar ese sacrificio. Y dice que hemos sido comprados, hemos sido designados linaje escogido. No nos ha dicho Dios que somos sacerdotes, nos ha dicho que somos real sacerdote, una nación santa, pueblo comprado, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Dice Pedro,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dice que no para que anuncien qué bonito tú predicas, no para que anuncien qué bonito tú coordinas, qué bonito tú cantes, qué talento tienes para organizar los eventos, qué facultad tienes para pastorear. La Biblia no dice eso, dice anunciar las virtudes de aquel. Para eso es que nos transforma Dios. No para alimentar nuestro ego ni para pisotear al hermano. Dios nos transforma y nos transiciona de un estado a otro para anunciar sus virtudes. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para eso es que es la transformación. Porque en el mundo usted encuentra pelea, los padres peleando contra los hijos contra los padres, los esposos divorciándose. Eso parece un festival, que ya eso es un deporte. El divorcio ya se ha convertido en un deporte en el mundo. Usted ve la enemistad que hay en el trabajo, el egoísmo que existe, la envidia que calcome el alma, las raíces de amarguras que hay en los corazones de la familia. Y todo eso es lo que Dios no quiere que nos parezcamos. Porque eso sí es válido en las corrientes de este siglo. Pero nosotros no nos podemos conformar como dice Pablo. No os conforméis a este siglo. Nosotros no podemos entrar en ese mismo juego. Nosotros no podemos entrar en esa misma línea. Porque no se nos puede olvidar qué es lo que costamos y qué es lo que valemos. Valemos la sangre del Cordero, nada más ni nada menos. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Esa sangre que le costó la vida en un momento al Señor, pero que al mismo tiempo costó el sacrificio de todo un ministerio, de un hombre que se negó, de un hombre que pensó en ti, que pensó en mí, y que muchas veces no valoramos al hablar mal del hermano. No valoramos cuando peleamos contra la esposa. No valoramos cuando peleamos contra el esposo, cuando mentimos, cuando somos egoístas, cuando somos envidiosos, cuando hablamos mal del hermano en la iglesia, cuando nos tratamos mal entre nosotros, cuando le meto el pie a mi hermano, cuando no quiero el beneficio, no me alegro de los triunfos, sino que por el contrario me calcome el alma, me da envidia. Ahí no estamos valorando el sacrificio y el precio por el cual hemos sido comprados nosotros. Hermanos, bendito sea el Señor, nademos contra la corriente, seamos la diferencia. No nos conformemos a actuar como el mundo actúa. Actuemos como Dios quiere que actuemos. Que conforme a su palabra, llevemos ese mensaje con nuestro hablar, con nuestro accionar, con nuestro caminar. Que muchas veces no tengamos que decir nada, sino que con nuestros actos vean la bondad de Dios en nuestros corazones. Vean el reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido un honor estar delante de ustedes, de este pueblo maravilloso, un pueblo santo de Dios. Sé que esta palabra ha hablado primeramente a mi vida. Sé que Dios tiene algo poderoso para cada uno de los que ha escuchado esta palabra y aquellos que la van a escuchar también. Y es que no nos desanimemos, por más que este mundo usted crea que coja fuerza todos los días, más poderoso es Dios. Con nosotros está el brazo de Dios, el brazo poderoso, aquel Jehová de los ejércitos. No te desanimes, hermano, sigue adelante, sigue adelante. No os conforméis a este siglo. No vayas conforme a las modas, porque las modas van y vienen. El mundo y sus deseos pasan, pero los valores y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a hacer una oración para cerrar esta palabra y le damos gloria y honra a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos ha permitido tener este tiempo de palabra, tener este espacio de disertación de tu espíritu. Ahora que vamos a acostarnos, darnos un sueño reparador, un sueño, Dios mío, que nos ayude, que nos aliente, que nos bendiga. Llénanos, santifícanos. Aquel que está enfermo, sánale. Aquel que te ha pedido algo conforme a tu voluntad, cúmplelo en tu tiempo, Señor. Bendice a todos los hermanos
del Ministerio Vida Verdadera, a todos los hermanos que escucharon, a todos los amigos del ministerio, que aquel que está, Dios mío, en el nombre de Jesús, lejos, cerca, aquel que esta señal de transmisión pueda llegar, bendícele, bendice su hogar, bendice su alacena, bendice su economía en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos a no conformarnos a este siglo, pero así conformarnos a tu cultura de reino y a tu imagen, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones.